Abrimos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 2, y leeremos desde el versículo 18 hasta el versículo 25. Dice así la palabra del Señor. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. El tema de esta mañana, mis hermanos, es: Jesús conoce los corazones. Jesús conoce los corazones. Y estábamos viendo cómo en la enseñanza anterior el Señor Jesucristo purificaba el templo. Se estaban acercando a la Pascua y Él se dirigió juntamente con su madre, con sus hermanos y sus discípulos, y llegando al templo encontró que había una mercadería allí, una especie de plaza de mercado, todo tipo de mercancía. Al ver esto, entre ovejas, bueyes, palomas incluso, Él volcó las mesas, se hizo un azote de cuerdas, como dice en el versículo 15, y los echó todo fuera del templo. Todos los expulsó, mostrando una indignación santa en cuanto al celo por la casa de Dios y por las cosas de Dios. Instábamos a los hermanos a que tuviéramos este mismo celo por las cosas de Dios en nuestra vida. Sin embargo, por supuesto, dicha reacción del Señor provocó una respuesta de parte de los judíos. Dice el versículo 18: los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Los líderes judíos, hermanos, los líderes religiosos, son los que cuestionan a Jesús. Una vez que el Señor Jesús expulsa esta práctica que tenían allí, este tipo de comercio dentro de la casa del Señor, no son los mercaderes los que cuestionan a Jesús. No son aquellos que se ven, entre comillas, afectados sus negocios dentro del templo, los que le empiezan a preguntar: ¿usted por qué hace esto? ¿Por qué viene a dañarnos el negocio? ¿Por qué viene a interrumpir nuestra venta si no le hacemos daño a nadie? No son ellos. No son los que venden bueyes, no son los que vendían ovejas, ni siquiera los cambistas de monedas. El versículo 18 dice: los judíos respondieron y le preguntaron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Ellos estaban esperando de alguna forma alguna señal o milagro que validase la autoridad para que esta persona viniera a destruir todo lo que ellos tenían establecido allí. Es impresionante ver cómo, sabiendo y siendo ellos conscientes de que lo que se hacía y la práctica que se realizaba era incorrecta, era antibíblica, era desagradable a Dios, ellos no les importaba eso. Ellos quisieron cuestionar al hombre que vino a revolucionar el negocio que ya estaba establecido. Ellos de alguna manera le dijeron: ¿quién te autorizó a ti? ¿Quién te estás creyendo que eres para que vengas aquí, des vuelta a las mesas y quieras echar a los mercaderes del templo? ¿De dónde tienes esa autoridad? ¿Quién te autorizó a ti? Te exigimos, no es una expresión
una conversación, es una actitud completamente exigente, imponente, diciendo: responde, ¿quién te crees que eres? ¿Con qué autoridad vienes hasta aquí a hacer esto? Esto manifiesta lo que había en el corazón de ellos. Eran personas que amaban la manera en cómo se hacía la adoración. Aunque la adoración estuviera mal, ellos se sentían cómodos con esa forma de adoración. Había un desorden en el templo, había gente vendiendo, había olor a todo tipo de desagradable de los animales. Y ellos, con tal de tener su coartada, de estar coludidos con un tipo de tajada o de porción de ganancia, tienen un corazón duro, un corazón empedernido, un corazón rebelde. Y en vez de decir: usted tiene la razón, esto está mal, cuestionan a la persona, cuestionan al Señor. Estos principales sacerdotes manifiestan que son peores que los vendedores, porque los vendedores son expulsados y ¿qué hacen? Recogen sus cosas y se van. No cuestionan: ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo se atreve a sacarnos? No, son conscientes de su maldad. No empiezan a preguntar o a tratar de demandar exigentemente pruebas. Miren lo que dicen Hechos, capítulo 13. Hechos, capítulo 13, en el versículo 46, particularmente, este es Pablo con Bernabé, el que estuvieron de viaje misionero y predicando. En el versículo 46 de Hechos 13, dice: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Pablo y Bernabé están predicando a los judíos. Ellos están reunidos en una congregación y ven que estos judíos, aquí en esta escena, muestran el mismo corazón endurecido, un juicio nublado, unos ojos enceguecidos por el pecado, cuestionando a Pablo, cuestionando a Bernabé, alterando a la multitud, llenándolos de celo a la muchedumbre, haciendo que contrariaban a Pablo y a Bernabé. Les dijo: ¿sabe? A la verdad era necesario que se les predicara primero a ustedes los judíos, pero como ustedes han rechazado el mensaje de salvación, como ustedes han rechazado al Mesías, como ustedes han despreciado el mensaje de la vida eterna, dice Pablo, he aquí que nos volvemos a los gentiles. Esto significa: nos vamos a dirigir ahora a los gentiles, vamos a predicarle a los gentiles. Esto muestra, hermanos, el corazón de aquellas personas que está sin Cristo y sin Dios en esta vida. Cristo mismo, el creador de todo el cosmos, de todo el universo, el quien por medio de su Padre habían escogido al pueblo de Israel a través de Cristo, vino a su pueblo, que dice Juan capítulo 1 versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Vino a los suyos a predicarles, vino a purificar el templo porque estaban haciendo toda clase de aberraciones, y lo que recibe es: ¿quién eres tú para quitar esto? En vez de agachar la cabeza, en vez de humillarse, reconocer y decir: ¿sabe qué? Hemos estado haciendo mal, llevamos años equivocándonos, hemos permitido que la casa de Dios se volviera una casa de comercio, se volviera un desorden. ¿Qué hicieron? ¿Usted quién se cree que es? ¿Por qué viene aquí a destruirnos nuestro negocio? Este corazón de ellos era el corazón de los líderes judíos, era rebelde, eran perversos, no estaban interesados en buscar la gloria de Dios, no estaban interesados en buscar un culto que adorase al Señor. Ellos deseaban lo suyo propio, el individualismo, lo que nos beneficie a nosotros mismos. ¿Y qué vemos? El Señor Jesús quería enseñar
claramente la correcta necesidad de mostrar una actitud correcta, reverente y santa en la adoración. ¿Qué querían ellos? Que no importa que hubiese desorden, no importa que fuera irreverente o incorrecto o no fuera santo, lo importante era que siguiera funcionando. ¿Sucede así en nuestras vidas, hermanos? Sucede que hay cosas que sabemos que están mal, pero como de alguna forma funcionan, y ahí abrazamos un poco el pragmatismo, aquello que pues da resultados, pues funciona, pues lo seguimos haciendo a pesar de que eso quizá a Dios no le agrade. Estos líderes religiosos rechazaban el mensaje de Cristo. El mensaje es: así no le agrada a mi Padre ser adorado. Esto es irreverente, esto no promueve la santidad, y ellos mostraron su carácter perverso, adorando la religión de adorarse a sí mismo. ¿Qué dice el versículo 19? Juan capítulo 2, versículo 19. ¿Cuál es la respuesta del maestro? ¿Cuál es la respuesta de Jesús ante la pregunta de ellos? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ellos están pidiendo una señal, ellos están pidiendo un milagro, un prodigio, algo que lo acredite a él, ¿ya? Que le dé validez, que autentique la autoridad con la que hace tal cosa de expulsar cambistas. Sin embargo, la respuesta del Señor los ha dejado completamente perplejos. La expresión que dice allí en el versículo 19, la palabra destruir, escuche esto, viene de una traducción que significa demolición de un edificio y también significa destrucción de un cuerpo humano. Tiene ambos significados. Así que parece de alguna forma que el Señor está tratando de lanzar un mensaje se puede decir, deja entrever lo que ha de pasar sin decirlo directamente. Cuando Él dice: destruid este templo y en 3 días, y utiliza la expresión lo levantaré. La expresión levantaré allí viene del griego, que significa que se puede usar, para reconstrucción de un edificio o de edificios, y también para resurrección de personas. La expresión levantaré tiene doble connotación y la expresión destruir tiene doble connotación. Entonces ellos lo podían entender en cuanto a destruir ese templo, esas paredes, eso que se veía ahí. A ellos que les gustaban mucho los paradigmas o los enigmas, no entendieron lo que el Señor les dijo. La forma de que sabemos que no entendieron es que el versículo 20, ¿qué dice? Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Ellos entendieron que se refería a ese templo físico y material. ¿Qué es lo que vemos? Piden señal y el Señor Jesús no les satisface inmediatamente su demanda. Él pospone esa señal al futuro. Vemos en el versículo 21 que él el templo hablaba ¿de qué? De su propio cuerpo. La señal iba a ser dada, pero no en el tiempo de ellos, sino ¿cuándo? En el futuro, más adelante. Así que como señal suprema, el Señor iba a manifestarlo en la resurrección, una de las doctrinas más importantes del cristianismo. Eso sucedería después. Pero es increíble que cuando pasaron los años, escuche esto, ellos todavía seguían creyendo que Él amenazó con destruir el templo de ellos. Tanto así que lo utilizaron en el juicio. Cuando el Señor Jesús pasó al juicio, una de las acusaciones más graves que le hicieron fue: Él está amenazando con destruir el templo. Vayamos a Marcos, capítulo 14. Comprobaremos esto. Marcos, capítulo 14. En el versículo 57 y 58. Marcos 14, 57 y 58. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir: yo derribaré este templo hecho a mano
y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. ¿Está viendo? Él no dijo eso. Pero vemos que se levantaron unos cuando estaba pasando por el juicio el Señor, antes de su crucifixión, y se levantaron diciendo: lo hemos oído decir que Él derribaría este templo hecho a mano, y en 3 días edificaría otro hecho sin mano. Por supuesto, todo esto era falso. Claramente el texto nos dice, se levantaron diciendo que falsos testimonios. Esto manifiesta, mis hermanos, presta atención, esto revela la incomprensión de lo que Jesús les dijo en aquella oportunidad. Habían pasado alrededor de 3 años después de lo que el Señor les dijo. Aquí ya está en el juicio. ¿Y qué vemos? Que ellos todavía seguían creyendo que Él se refería al templo físico, material que habían allí. ¿Qué nos enseña esto? Que para ellos el concepto que el Señor quiso transmitir, el mensaje verdadero que Él quiso transmitir, quedó vetado, quedó nulo. Ellos no pudieron comprenderlo. Ellos no entendieron la declaración enigmática que el Señor hizo acerca de la destrucción de su propio cuerpo. Y el Señor hablaba así con ellos. Miren lo que dice en Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, versículos 10 y 11. Mateo 13, en el versículo 10 y versículo 11. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? 11. Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Vio? Es lo que estábamos hablando con los hermanos ahorita en la escuela bíblica, en la confesión de fe. Que a menos de que el Espíritu de Dios obre, trabaje, opere en el corazón del ser humano, aunque se le esté enseñando la palabra, esta persona tendrá siempre su entendimiento entenebrecido, estará oscurecido, no comprenderá la verdad. No, pastor, yo sí la comprendo. Usted la comprenderá intelectualmente, pero para que genere en usted un cambio y una transformación, ha de comprenderse o entenderse espiritualmente, y eso no lo hace el mejor predicador, el mejor orador, el mejor expositor. No, el que convence al pecador de pecado no es el predicador. El predicador le dice, según la Escritura, el pecado en el que está. Pero es el Espíritu de Dios, es Dios por medio de su Espíritu, quien obra en los corazones de los pecadores, haciéndolos ver la ruina y la miseria en la que se encuentran sus almas y el destino que les espera, y la única posibilidad de salvación, que es por medio de Cristo Jesús a través de la fe. Vemos que el Señor dice a sus discípulos: a ustedes es dado a conocer el misterio del reino de los cielos, pero a ellos no. ¿Usted entiende por qué esas personas que no se arrepienten, que siguen impenitentes, que no acuden al Señor, por qué siguen así? Porque no se les ha revelado, porque el Señor no les ha abierto sus ojos. Ellos tienen oídos, pero no oyen, tienen ojos, pero no ven, no comprenden. Y es mucho más que un comprendimiento teórico o intelectual, es una comprensión espiritual. Así estaban entonces los judíos. El Señor les dijo: destruid este templo y lo reconstruiré en 3 días. Y ellos: ¿cómo? Pero si esto lo construyeron en tantos años, ¿cómo se le ocurre decir? Y fueron muchos hombres los que lo construyeron, y un solo hombre lo va a construir. ¿Cómo lo va a hacer? No entienden, no saben a lo que se refiere. Son misterios. Miren lo que dice en 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. La Biblia dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. La persona en la cual Dios no ha obrado todos estos temas de la Biblia, del pecado,
del cielo, del infierno, del Espíritu Santo. Es una locura. Eso no tiene sentido. No lo comprenden. No se trata, hermanos, de una incapacidad intelectual. No se equivoquen. Nosotros no somos más inteligentes que aquellos que no han venido a Cristo. No es una capacidad intelectual. No es una incapacidad en el ámbito moral. Nosotros no somos más moralmente mejores que ellos. La Biblia dice que el Señor escogió de lo peor todavía, lo más vil, lo más menospreciado. Entonces, ¿cuál es la incapacidad espiritual? No pueden comprender las cosas porque se han de discernir espiritualmente. Así que es un mundo desconocido, si podemos utilizar esa expresión. Seguimos. Juan capítulo 1, ¿qué dice el versículo 20? ¿Cuál es la pregunta de ellos? 20 y 21 dice, Juan 2, 20 y 21. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Este templo, presta atención un poco de historia, no es el templo de Salomón, ¿ya? Porque el templo de Salomón fue destruido ¿cuándo? En la invasión babilónica. ¿Se acuerda? Cuando llegó el rey Nabucodonosor con todo, destruyó ¿qué? Todo a su paso. Además que también deportó o secuestró, como lo quiera llamar, a muchas personas, ¿ya? Del pueblo de Israel. El templo fue destruido en el 586 a.C. Cuando ellos volvieron de Babilonia y empezaron a reconstruir, estoy hablándole para que se sitúe en el libro de Esdras, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7 más o menos, que empiezan a hablar de todo el tema de la reconstrucción, cuando estaba Zorobabel y todo este tema, más o menos. Ellos empezaron esta reconstrucción, ¿ya? En ese reinado. Ahora, en el año 20 y 19 antes de Cristo, Herodes, que estaba en ese imperio reinando, Herodes el Grande, inició más bien, más que reconstrucción, una expansión del templo para que fuera más grande. ¿Ok? Así que cuando el Señor Jesús vino a la tierra, el templo todavía tenía algunas zonas que estaban siendo ¿qué? Construidas o reconstruidas por la amplitud, estaba haciendo como una ampliación. Así que habían obreros que todavía habían parte que no habían terminado en su labor de construir. Así que, por supuesto, eran muchos años de reconstrucción. No era falso lo que ellos decían. Incluso al día de hoy hay un famoso muro llamado ¿qué? ¿El muro de qué? De los lamentos, o el muro de lamentaciones. Bueno, ese famoso muro de lamentos está construido sobre una parte de los cimientos del templo de Herodes, una parte de ese templo que Herodes estaba ampliando. Y allí van muchas personas, incluso presidentes y gente importante, por así decirlo, en la política, y van allá a llorar y a lamentar, y muchos de esos mismos judíos están allá lamentando, y que venga pronto la construcción del tercer templo. Quizá usted ha escuchado algo sobre eso. Que pronto venga ya pronto van a construir el tercer templo. Cuando se haga la reconstrucción del tercer, ahí entonces será la venida del Señor. Eso afirman algunos. Pues queridos hermanos, el tercer templo ya vino. Se llama Jesucristo. Y fue destruido, es decir, crucificado por los judíos, pero resucitó, fue reconstruido. Por supuesto, si usted quiere saber más de esto, los lunes estaremos viendo en Teología Sistemática este tema. Cuando abordemos el tema de la escatología, estaremos estudiando las principales doctrinas o vertientes que se han enseñado a lo largo de la historia con respecto a estos temas y a la venida del Señor. Sin embargo, nosotros sabemos, y es importante notar, que es a través de la muerte y resurrección de Cristo que la adoración, escuche, en el templo de Jerusalén fue abolida. Voy a repetir esa frase. Es importante anotar que a través de la muerte y resurrección de Cristo, la adoración en el templo de Jerusalén fue abolida. Ya no hay que ir al templo, al muro de los lamentos, porque ahí hay más conexión con el Señor, ahí el Señor. No. Mire lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 4.
Juan capítulo 4, y esta es una conversación que tiene nuestro Señor Jesucristo con una mujer samaritana. Dice el versículo 21, Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Vio? El Señor, enseñándole a ella la verdadera adoración, le estaba diciendo, siendo samaritana, que no se debía adorar en ese monte, ni en Jerusalén donde estaba el templo, porque ya no iba a ser necesario, porque Él era el templo. Es por medio de Él que adoramos al Padre, es a través de Cristo que adoramos al Padre. Él es el santuario, Él es ese templo, es Cristo, mis hermanos, no un tercer templo que van a... Es Cristo, ese templo en donde mora toda la plenitud de la deidad. ¿Qué dice Colosenses capítulo 2? Colosenses capítulo 2. Vayamos allá, por favor. Versículo 9. Colosenses 2, 9. Porque en Él, y en el contexto que está hablando Pablo aquí se refiere a Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2, 9. Es decir, en Cristo, mis hermanos, es por medio de Cristo que adoramos al Padre. Es por medio de Cristo que vamos al Padre. Es por medio de Cristo que glorificamos, honramos, oramos al Padre. Antes tenía que ser por medio del arca. Ahí enviaba la Shekinah. Luego era por medio del templo. Cristo tabernaculizó, lo que dice en Juan capítulo 1, versículo 14. Y el verbo se hizo ¿qué? Carne. Tabernaculizó, Él era ese tabernáculo. Y ahora aquí en este pasaje vemos que Cristo es el templo. No solamente es el arca era el prototipo o la sombra de Cristo, sino que el templo era la sombra de Cristo, aquel por medio del cual íbamos a orar. Y aquí el texto dice que Cristo, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Así que nosotros no tenemos que ir a darnos un tour por Jerusalén para sentirnos más cerca de Dios. Su palabra nos enseña que es por medio de Cristo que podemos orar, y entonces el Padre nos oye. No es otra manera. Él hablaba del templo de su cuerpo. Dice el versículo 21, Juan 2, 21. Mas Él hablaba del templo de su cuerpo. El Señor Jesús se refería a su propio cuerpo, a su propia integridad física, que Él era el verdadero santuario en el cual moraba toda la plenitud de la deidad y por medio del cual íbamos a adorar al Padre. ¿Qué sucede, pastor, si yo quiero viajar a Jerusalén y quiero conocer? Porque yo quiero conocer, quiero ver el Mar Muerto, yo quiero caminar por esas calles, yo quiero... ¿Puede ir? Claro. Hay paquetes, ¿no?, promocionales, que vaya, conozca, tómese fotos, está bien, pero no tenga en su conciencia o en su pensamiento una connotación de mayor espiritualidad porque fui a Jerusalén. Es que yo sí fui. No, mis hermanos. Lo que nos hace unos es que todos podemos ir confiadamente al trono de la gracia porque fuimos a Jerusalén. No. Nos acercamos confiadamente al trono de la gracia por medio de ¿quién? De Cristo Jesús y de su sangre expiatoria derramada en la cruz del Calvario por nuestros pecados. No nos dejemos engañar ni por nuestros pensamientos e invenciones humanas, ni por sugerencias de Satanás, que quiere hacernos creer que el Señor no nos escucha o no nos oye, porque ¿qué clase de templo o de local es este aquí? Tan pobretón, tan humilde, tan... No, Dios está en los lugares grandes, No, primero, Dios es omnipresente, así que está en todo lugar. Y segundo, el Señor se reúne donde quiera que se congregan su pueblo y sus ovejas. Él es el que lo dice así. Incluso en cuanto a un proceso de disciplina eclesiástica, el Señor dice que si 2 o 3 se ponen de acuerdo, Él también ¿qué? Está ahí. Así que no podemos tener un pensamiento carnal o humano o mundano en el que si no estoy cerca del Mar Muerto o del río Jordán, de algo de allá, estoy tan lejos del Señor. No, ya fue abolida
ese tipo de adoración gracias al sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, muriendo y resucitando al tercer día para la gloria del Padre y para nuestra justificación. ¿Qué dice el versículo 22? Juan 2, 22. Mas él habla, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Los judíos pidieron la señal, se dio la señal. ¿Cuándo? En su debido momento. Alrededor de 3 años y un poco más. Ahora bien, ¿qué vemos en este pasaje? La resurrección. Cuando resucitó de entre los muertos. Algunos tienen el concepto, hermanos, de que todas las religiones son lo mismo. No, todo es lo mismo. Todo es lo mismo. No. Al final todo nos lleva a Dios. No. ¿Todos los dioses son iguales? No. ¿Todos tienen una forma de deidad? No. Solo hay un Dios único y verdadero para los cristianos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son uno solo. No son 3 personas. Es uno en quien subsisten los 3. Sin embargo, la segunda persona de la Trinidad fue la que murió en nuestro lugar, Cristo Jesús, y Él es Dios. ¿Y qué dice la Escritura? Que Él al tercer día resucitó. Así que no, Mahoma no resucitó, Gandhi no resucitó, Juan Pablo II no resucitó, nadie resucitó. Hay una diferencia, hermanos. Lo que decía cuando hablaba con un niño. Pero, hermano, Lázaro resucitó. Yo le dije, no, a Lázaro lo resucitaron. Eso es diferente. Él resucitó. Nuestro Señor resucitó victorioso. Y eso es una de las doctrinas principales, cardinales, vertebrales de nuestra fe. Nuestro Señor no solamente murió por nuestro pecado, gloria a Dios, sí, murió por nuestro pecado. Era necesario que Él recibiera el castigo divino, el castigo de Dios que nosotros merecíamos, cayó sobre Él. Pero no solamente murió, no se quedó allí, resucitó al tercer día. Mire lo que dice Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 4. El que está argumentando aquí es Pablo, y él dice, bueno, vamos a leer desde el 3, 1 Corintios 15, 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Él murió, hermanos, no fue ficción. Pero no solamente murió, versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Vemos entonces que una de estas doctrinas que nosotros debemos promulgar, cuando alguien me dice, pero es que su Dios es el mismo que el mío, usted tiene que decirle, espera un momento, ¿el suyo resucitó al tercer día? Y eso nos excluye de los demás, porque solamente en el cristianismo ese Dios se hizo carne para morir y resucitar al tercer día y luego subir e interceder diariamente por nosotros según las Escrituras. Los demás dioses, si existiesen, porque no existen, según la Escritura, los demás dioses son falsos. Lo que enseña Salmo 115, vayamos allá por favor. Salmo capítulo 115. La Escritura es muy clara con respecto a ese tipo de creencias. Versículo 3 en adelante, Salmo 115 del 3 en adelante. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Esta expresión, todo lo que quiso ha hecho, es soberanía. Él hace lo que quiere. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. ¿Usted ha visto las imágenes de estas personas?
los budas, o estas imágenes que son blasfemias, ¿no? Representando a la segunda persona de la Trinidad, a Jesús, una pintura, una imagen, eso es blasfemo delante de Dios. Tercer mandamiento. ¿Qué dice el tercer mandamiento? No tomarás el nombre de tu Dios, ¿qué? En vano, porque Él no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Su nombre, su identidad, su carácter, su atributo. Cristo es Dios y ellos han tomado su persona en vano. Lo han prefigurado a la imagen que ellos, con ojos azules, con el cabello de una... ¿Cómo sabemos si es así? No lo sabemos. Es que esto es el Evangelio, mis hermanos. Según la Escritura, se recibe por fe, no por vista. Es que tengo que verlo para poder imaginarlo. No se haga una imagen antibíblica del Señor, porque ¿qué? Segundo mandamiento, no te harás imagen. La Escritura es clara. ¿Qué pasa con estos dioses creados? Tienen boca, versículo 5, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices. Usted ve estas esculturas, tienen nariz. ¿Más qué? No huelen. Tienen manos, usted le ve las manitos abiertos. Usted los ve con las manitos abiertas. ¿Y qué dice? Mas no palpan. Tienen pies, también usted le ve los pies. Y dice el texto, mas no andan. No hablan con su garganta. Y semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. A nosotros se nos prohíbe estrictamente hacernos imágenes del Señor. Y en este pasaje en particular vemos que en la muerte, en la pasión, la crucifixión de nuestro Señor y su resurrección es la prueba más contundente de su divinidad y de su obra salvífica. Es por medio de esa obra, vida, muerte y resurrección, que vemos manifestada claramente la obra de salvación que el Señor efectuó por nosotros. No hemos nosotros entonces de ignorar su resurrección. No, pero mi Dios es el mismo Dios que el tuyo, al final es el mismo. No, el mío resucitó al tercer día. Es muy diferente. Con eso ya tenemos una clara diferencia. Ellos dicen, pero no entiendo, el Evangelio no puede ser exclusivo, tiene que ser inclusivo. Escucha esa palabra. Hay que ser inclusivo. El Evangelio tiene que ser inclusivo. No, el Evangelio, déjeme decirle, es exclusivo. Solamente hay una forma de ir al Padre. No hay muchas formas. Cristo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cualquier otro que quiera ir al Padre por otro camino que se haya inventado o que haya escuchado o que haya aprendido en cualquier otro lugar, no vas a ir al Padre en un sentido de heredar la vida eterna, de ir al reino de los cielos a gozar de la paz, la dicha y todo lo que Dios haya planeado para nosotros, que no alcanzamos a entender ni imaginar. Sino que irás al Padre, pero para conocer su ira y su justicia desplegada sobre ti por no recibir a Cristo. Vamos apuntando al final. Juan capítulo 2, ¿qué dice versículo 23 en adelante? Algo interesante antes de avanzar. En el versículo 22 dice que cuando el Señor resucitó, sus discípulos se acordaron de esa palabra y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús les había dado. ¿Qué necesita un cristiano para creer en las Escrituras? Saber que su Señor ha resucitado. Él resucitó. Eso me basta. Él murió por mí, resucitó al tercer día, está victorioso, glorioso y triunfante, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por mí. Eso me basta. Pero no me ha hecho más milagros. Yo pensé que me iba a hacer muchos milagros. No importa. No importa. Él ha hecho el mayor y el mejor de los milagros. Me ha dado vida eterna por medio de su muerte. 23. Estando en Jerusalén, recuerde que están acercándose a la fiesta de la Pascua. En la fiesta de la Pascua, escuche esto: muchos creyeron en su nombre, viendo que las señales que hacía, empezó a hacer señales. Solo que Juan no nos narra qué señales hacía. Empezó a hacer milagros, señales, prodigios. ¿Qué hacía la gente? Empezaba a creer. Oiga, yo creo en él.
¿Qué dice el versículo 24? Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. ¿Cuál es el resultado de estas señales? La gente cree, dice el texto, pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía. Hay esta tendencia a pensar que si hay más milagros y señales en la iglesia, más la gente va a creer y más la gente se va a convertir porque hay más milagros. Claro. Aquí la Biblia dice lo contrario. Que ese tipo de creencia, ese tipo de fe que está cimentado en milagros, en prodigios o experiencias personales, es una fe superficial. Es una fe ficticia. Es una fe, podríamos decir de alguna manera, muerta. Es una fe, digámoslo así, temporal. Está firme, avanza con el Señor. ¿Se ha puesto a pensar en esto? ¿Se ha puesto a analizar la cantidad de personas que de pronto usted ha llegado a conocer dentro del cristianismo? Y que en medio de su emoción y de experiencias personales, que no negamos que las tienen con el Señor, arrancan a leer la Biblia de corrido y están en todos los cultos, y van a todos los ayunos, y van a todas las vigilias, y están en todos los eventos, y van de concierto en concierto, de campaña en campaña, de bendición. Y después, con el tiempo, usted ve que se apartan, usted ve que se enfrían, usted ve que se alejan. No estoy diciendo que usted le ve que pecan, porque la Biblia dice que todos que pecamos. No. Usted ve que se van alejando y se van yendo y yéndose de verdad. Oye, hermano, ¿qué pasó contigo? Tú ibas como con un impulso, ibas como un caballito de carrera, ibas a toda velocidad. O sea, cuando estábamos en todos los cultos, tocaba evangelizar, allá iba el hermano a evangelizar, repartiendo tratados, tocando puerta a puerta, visitando. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué? Son hermanos o personas que su fe está enraizada, fundamentada, apoyada en las señales. Y cuando ya no empieza a ver señales, cuando ya no empiezan a sentir un fuego en su interior, cuando ya no siente corriente ni se le paran los pelos, cuando ya la piel no se le pone de gallina, cuando ya casi no tiene lágrimas, cuando viene al culto, pero yo antes iba al culto y cada que iba lloraba, ahora vengo aquí casi nunca lloro. Yo quiero llorar. ¿Ah? Entonces su fe, ¿y ahora qué? ¿Y ahora? Su fe tiende a ser temporal, porque está anclada meramente en los prodigios, meramente en las señales. Es una fe ilusoria, es una fe artificial, superficial. Siempre están buscando las señales milagrosas, siempre están buscando fiarse o confiar en ver algo. Yo quiero ver algo en la iglesia, que suceda algo. Cuando alguien que esté enfermo se sane, uy, eso, wow. ¿Se acuerdan que esta misma multitud, cuando los alimentaron con los peces y los panes, uy, esta gente seguía al Señor? Pero estos mismos que están aquí, que creían en sus prodigios, en el día de la crucifixión o antes de eso, en el juicio, dijeron: crucifíquenle. Los mismos que fueron alimentados con los 5,000, uy, qué milagro. En el juicio, crucifíquenle. Hermanos, claramente vemos que seguir o creer en Cristo implica muchísimo más que simplemente decir: yo creo en Dios. Déjame decirte algo: si tú eres esa persona que dices yo creo en Dios y nada más, eres igual al diablo. ¿El diablo también qué? ¿También cree en Dios? ¿Sabías eso? La Biblia enseña en Santiago que los demonios también ¿qué? Creen y tiemblan. Bueno, si tú eres de aquellos que yo vivo como quiera, pero yo creo en Dios, eres semejante a los demonios que también creen en Dios. Es más, ellos te ganan, ellos tiemblan delante de Dios. ¿Cuál es tu postura delante del Señor? Estas personas creían en Dios, creían en Cristo, pero su creencia, mis hermanos, no tenía un impacto en sus vidas. Era una fe superficial. Si ellos tenían que negar al Señor, lo negaban. Si ellos tuvieran que hacer alguna renuncia por causa de Cristo, ellos no iban a renunciar.
Si tuvieran que abandonar algo por causa de Cristo, yo no voy a abandonar a mis amigos con los que voy a compartir y a tomar, no. Con los que comparto por allá y hago, no voy a abandonar esto. Mira, tienes que abandonar esta práctica. Si crees en Cristo, yo no voy a abandonar esa práctica. Yo no voy a rechazar este pecado. Yo no voy a dejar aquello. ¿Qué dice la Escritura? Mateo capítulo 10. Mateo, en el capítulo 10, versículo 37 y versículo 38. Cristo dijo: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. No basta con creer. Yo creo en Dios. Yo voy los domingos. Yo me congrego. ¿Qué? ¿Eso significa creer en Jesús? Ir un domingo a la iglesia y aquietar mi conciencia, acá tranquilo, para que no, porque me he portado mal. ¿Eso es creer en Jesús? Él dijo: el que ama a padre, a madre, a hijo, a hija, a lo que sea más que a mí, no es digno de mí. Hay otros pasajes paralelos, por tiempo no los vamos a revisar. A su mente el Espíritu de Dios puede estar trayendo algunos versículos que usted ha leído, que sabe que el Señor exige todo ¿de qué? De nosotros. Él no dice: amarás al Señor tu Dios con medio corazón, todo, con media alma, toda tu alma, con un poquito de tu mente, toda tu mente, todo corazón, toda alma, toda mente, todas las fuerzas. Quiero todo de ti, si no nada. Creer en el Señor es mucho más que decir: yo creo en Dios. Ya explicamos, los demonios también creen. Entonces, aunque muchos creyeron en Él, sin embargo, dice el texto, Jesús no se fiaba ¿de quién? De ellos. Jesús mismo, utilizando la misma expresión en el griego, no creía en ellos. Ellos creían en Él y Él no creía en ellos. ¡Wow! Pregúntate, hermano, ¿Cristo cree en ti? Él no se fiaba de ellos. Se fía de ti el Señor. Él no confiaba en ellos. Era consciente de que muchos acudían por curiosidad. Era consciente de que muchos buscaban algo sensacional. Era consciente de que de alguna forma la gente estaba esperando una experiencia espectacular. Era consciente de que muchos de ellos venían por la moda, porque se volvió muy popular el Señor Jesús. Lógico, su popularidad estalló. Entonces muchos venían, porque es popular, porque todo el mundo lo está siguiendo. Pues yo también estoy aquí en medio de la multitud. Yo también estoy aquí. Porque es fácil seguir al Señor en medio de una multitud grandísima, en el que si yo me congrego o no me congrego, nadie se da cuenta. Pero cuando está reducida, en el que el predicador me ve a los ojos, porque somos poquitos, entonces ahí es como si el Señor me estuviera directamente dando punzadas al corazón. Se trata conmigo directamente. Ellos, por cualquiera que fuera la razón que lo estaban buscando, el Señor dice que Él no se fiaba de ellos. La fe de ellos no era genuina, era una imitación. Quizás se había inflamado, quizás era pura emoción. Sea lo que fuera, no era una fe verdadera, porque el Señor los conocía. ¿Acaso no dice la Escritura eso? Pastor, pero yo creo que creo. O sea, yo siento que creo. Eso sería todo, ¿o no? Si yo siento que creo, significa que creo, ¿o no? La Biblia dice en Jeremías 17, del 9 al 10, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Versículo 10, yo, Jehová, que escudriña la mente y que prueba el corazón, para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. ¿Qué significa esto? Hay uno que sí conoce la verdad. Jeremías 17, versículo 9 y versículo 10. Nuestro Señor conocía el corazón de todos estos hombres. Él conocía su naturaleza, Él conocía sus disposiciones, Él conocía sus afectos, sus inclinaciones.
Él conocía sus anhelos, sus sueños más profundos, los que estaban más al recóndito de las cámaras, más al fondo del corazón. Lo conocía todo. Ellos podían ocultar la información a sus esposas, ellos podían ocultar la información a los hijos, ellos podían ocultar la información a sus hermanos, ellos podían ocultar la información a los líderes religiosos. Pero al Señor Jesús no le podían ocultar nada, porque aunque se escondieran debajo de una montaña, escuche esto, todas sus obras estaban expuestas como a plena luz del día. No había forma de ¿qué? De ocultarlo. ¿Qué nos dice eso a nosotros? Que Él nos conoce, que Él sabe por qué usted está aquí, que Él sabe qué está pensando usted mientras la enseñanza está siendo expuesta, que Él sabe cuáles son los afectos de su corazón, qué es lo que a usted le agrada y qué es lo que no, que Él sabe realmente si usted está interesado en Cristo o si usted viene para agradarle a alguien, o si usted viene porque tiene un interés particular, no por la propia salvación de su alma, no porque quiere que sus pecados sean perdonados. No, usted viene como cuando éramos niños, quizás porque mi mamá me obligó. No, hermanos, Él conoce los afectos, las intenciones, todo de nuestro ser, y no hay nadie en todo lo que existe que conozca tanto a cada uno individualmente como Dios. Él lo conoce todo. Dice que incluso tiene contado ¿qué? ¿El cabello de qué? Ni siquiera cae un cabello de nuestro, sin que Él lo sepa. Se sabe el nombre de cada una de las ¿qué? Estrellas en los cielos. Nosotros no la sabemos. Difícilmente memorizamos 2 números de teléfono. Se sabe uno, el de uno y el de otro y ya. Muy limitados. Él no. Él conoce sus amigos, sus proyectos secretos, sus fetiches, sus falsos amigos, su verdadero carácter. Él lo conoce todo, incluso sus enemigos. Así que al Señor no lo podían engañar, como sí podemos engañarnos nosotros mismos. Yo a ustedes les puedo engañar, y ustedes a mí, y mutuamente. Pero hay uno al que no podemos engañar. Hay uno que escudriña la mente, el corazón y lo más profundo de nuestro ser. Ese es nuestro Dios. Miren lo que dice Juan capítulo 5, versículo 42. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 42. Ese es el Señor hablando a la multitud y dice: mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Juan 5, 42. Cristo le dice de frente a las personas: ¿sabe qué, amigo? ¿Sabe qué, amiga? Usted no tiene amor de Dios en su corazón. A mí no me puede engañar. Eso es serio. Él lo conoce ¿qué? Todo. Yo conozco que no tenéis amor de Dios en vuestro corazón. Y después le sigue diciendo: por eso no me recibís, porque no conocéis al Padre. Y sigue. Mire lo que dice en el capítulo 6, una página más adelante. Juan capítulo 6, en el versículo 64. Él, después de predicar, llega a una conclusión: pero hay algunos de vosotros que no creen. Y luego dice: porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían, e incluso quién le había de entregar. ¿Qué? Él lo sabe. Él sabe que estos judíos no creen en Él, no creían verdaderamente en Él. ¿Cómo termina el pasaje? Juan 2, 24 y 25. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. 25. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. ¿Se acuerdan aquella historia en la que Samuel va a ungir el próximo rey de Israel, dado que Saúl fue desechado? Y él, después de una búsqueda implacable, llega a la casa de Isaí y empiezan a pasar los hijos de Isaí para ser ungidos. Y Samuel dijo: este es, a uno de los primeros, este tiene que ser el que va a ser ungido como rey. Está fuerte, fornido, atlético y alto, este es.
ese no es. Pasa el siguiente, no, este es porque este es estratega, este es inteligente, no está tan fornido, pero este es inteligente. Este es bueno, como diría uno, para las matemáticas. Este sí es. No, este no es. ¿A quién va a ser ungido como rey? Pero si yo lo estoy viendo, diría Samuel, este tiene que ser. ¿Qué le dice el Señor? Yo leeré a su favor. Si quiere anota el texto. Primera de Samuel 16:7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Primera de Samuel 16:7. ¿Qué nos dicen estas cosas? El Señor lo conoce todo. Jesús conocía quiénes de ellos verdaderamente creían en Él. No tenía necesidad de que alguien le dijera: Él dice que cree en usted, pero ya lo mira cómo se comporta en la casa, ¿no? Él se congregó el domingo, pero usted la viera en el trabajo como es. ¡Ja! Él se ve ahí que no hace nada, pero pregúntale a los vecinos cómo vive. ¿Ah? Él no necesitaba que le dieran un testimonio, porque él que no mira lo de afuera, él mira el corazón, él lo escudriña todo, hermanos. Cuando estemos viendo uno de los atributos de Dios, que es su omnisciencia, su conocimiento absoluto, nos daremos cuenta de cómo el Señor nos conoce. Y quiero concluir con este pasaje, y este sí quiero que vayamos todos. Primer libro de Crónicas, capítulo 28. Primer libro de Crónicas, en el capítulo 28. Y este que está hablando aquí es el rey David. Se está disponiendo prácticamente ya para morir. Está dando las directrices, todas las órdenes al pueblo. Y aquí particularmente se dirige a su hijo Salomón. Y mire el consejo que él como padre le va a dar a su hijo, y que yo le aconsejo a usted, que es padre, que le dé a su hijo. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Escuche esto. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de algunos. ¿Qué dice el texto? De todos, no de algunos. Él escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. No solamente que lo que hizo. ¿Qué vemos nosotros? Ay, mire, esa persona le dio plata al pobre. Ay, mire cómo regalan lotes. ¡Wow! El Señor mira con qué intención. No solamente mira lo que hizo, mira con qué intención lo hizo, y entiende todo intento de los pensamientos. El intento, esa expresión es la intención. Si tú le buscares, lo hallarás, hijo mío, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Conclusiones. Primero, hermano, Cristo conoce tu corazón. Esa es la primera conclusión. Cuidado, mis hermanos, con una fe muerta, con una fe, llamémoslo así, una fe gubernamental, una fe profesional. Yo soy un cristiano de nómina, tengo una fe de nómina. Cuidado con una fe formal, cuidado de no ser nosotros esos judíos que viendo tantos prodigios, viendo tantas cosas hechas por Dios, profesaron una fe en el Señor, pero era una fe superficial. Que no sea que nosotros hemos visto tantos milagros, tantas maravillas, tantas bendiciones del Señor en un familiar, en nuestra vida, en el día a día, tantos milagros, cómo nos guarda el Señor. Entonces, pues sí, yo creo en el Señor. Y tengamos una fe superficial, una fe irreal, ilegítima, una fe hipócrita o deshonesta. Cuidado, mis hermanos. Tenemos que tener una fe
verdadera, genuina, real. Que no nos pase como en Mateo capítulo 7, del 21 en adelante, que dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, yo en tu nombre expulsé demonios, en tu nombre sané enfermos, en tu nombre profeticé, yo en tu nombre hablé lenguas, canté, asistí a la iglesia en tu nombre, yo por tu nombre hice muchas cosas, Señor, Señor. Y el Señor, que lo conoce todo, dice: yo nunca los conocí, en un sentido de que hayan nacido de nuevo, de que hayan sido ovejas, hayan sido hijos. Nunca fueron sus hijos. Hermano, Dios conoce tu corazón. Cuidado de tener una fe ficticia, una fe que no da frutos. Años y años escuchando el Evangelio y no hay frutos. Decir que se es cristiano mientras se sigue viviendo en impiedad cada día no es verdadero significado de cristianismo. Este es un mensaje de alerta. Este es un mensaje de autoexamen, de reflexión espiritual. ¿Soy yo acaso uno de los que profesa creer en Cristo, pero realmente no creo en Él? ¿Amo más a mi trabajo que a Cristo? ¿Amo más el sueño que a Cristo? ¿Amo más mi esposa que a Cristo? ¿Amo más a mis hijos que a Cristo? ¿Amo más el dinero? Que ya de por sí el amor al dinero es uno de los peores males, de la raíz de todos los males, un pecado gravísimo, dice la Biblia. Ay, pastor, usted no me puede decir nada. No soy yo el que te está haciendo esta exhortación, es el Señor por medio de este instrumento imperfecto, y ruego al Señor que no te distraigas con mis imperfecciones, mis limitaciones, y que escuches y escudriñes tu corazón y busques y examines y digas: ¿realmente yo he creído en Jesús? ¿He creído en Él? ¿He abrazado el Evangelio de verdad? Porque recuerda, Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. ¿Cuál fue su intención al venir aquí? Él la conoce. Segundo, amigo, ¿cuándo aceptarás la autoridad y señorío de Cristo en tu vida? ¿Cuándo aceptarás la autoridad y señorío de Cristo en tu vida? Los judíos cuestionaban la autoridad. ¿Quién es esta persona que viene aquí a hacer todo un cambio en el templo? ¿Por qué viene a remover todo y a sacar todo? ¿Qué se cree? ¿Quién es? ¿Eres tú esa persona que cuestiona la autoridad del Señor sobre tu vida y demandas pruebas y exiges milagros y señales para creer en Dios? Señor, si tú estás conmigo, demuéstrame haciendo esto. Señor, yo voy a creer en ti si tú me haces este milagro. Señor, yo voy a congregarme si tú me haces esto. ¿Qué te has creído, amigo? Te confundes al querer tratar con un Dios soberano de esa manera. Él hace lo que le place con su creación. ¿Pides que Él te muestre una señal? ¿Pides pruebas? ¿Pides milagros? ¿Qué más prueba quieres? ¿Qué más señal o milagro quieres, amigo? ¿Acaso hay un mayor milagro que el que Él te ofrece en la cruz, muriendo por tus pecados? ¿Hay un milagro mayor? ¿Hay un milagro acaso más excelso? ¿Acaso existe algo más sublime que el milagro de la salvación que se ofrece por la fe en aquel que se entregó en la cruz por ti y al tercer día resucitó? ¿Acaso necesitas otra señal? Los discípulos, cuando le vieron resucitar, creyeron. No necesitamos más señal. Pase lo que pase, Él murió por mí y resucitó por mí. Ahora intercede por mí. No quiero más nada. No necesito más nada. Necesito un milagro para poder creer. No necesito nada más. Dio su vida en mi lugar. Soy semejante a los religiosos, los líderes judíos que rechazaron al Mesías. Amigo, ¿hasta cuándo rechazarás al Mesías? Pasarás toda tu eternidad recibiendo el castigo eterno en el infierno por no obedecer a las advertencias amorosas que tu Salvador te ha puesto delante. Tan endurecido está tu corazón como el de estos judíos, que no solamente rechazaron al Señor, sino que lo crucificaron. Amigo, esta puede ser la última llamada. No lo sabes. Yo no lo sé. Así que
con amor, te digo lo que Cristo nos dice a todos: arrepiéntete de tus pecados, pídele a Dios que te perdone, que tenga misericordia y que te acepte en su reino, cree en Cristo y serás salvo. Esa es la promesa esperanzadora para todos nosotros. Y tercero y último, iglesia, Él ha resucitado. Nuestro Señor ha resucitado. ¡Aleluya! Es cierto, Él no quedó en una tumba. Él no fue contenido en la muerte. Aunque lo rechazaron, aunque lo crucificaron, nuestro fiel, soberano, justo Salvador, Jesucristo, resucitó victorioso al tercer día. Resucitó manifestando su victoria. Resucitó para nuestra justificación. Resucitó mostrando su poder. Él triunfó públicamente sobre todos nuestros enemigos, sobre el pecado, sobre Satanás, sobre el infierno, sobre la muerte, sobre los demonios. Él resucitó y es victorioso. Él está sentado a la diestra del Padre. ¿Acaso no es digno entonces de una verdadera adoración? Recuerde, Él está expulsando a estos de él, porque ya no es esa la adoración que al Padre le agrada. No es digno de una verdadera adoración. ¿No es digno, habiendo hecho lo que hizo? ¿No es digno de nuestra reverencia? ¿Acaso no es digno de nuestro temor? Iglesia, ¿no es digno el Señor de nuestra obediencia? ¿No es digno nuestro Señor de nuestro amor? Su sangre derramada nos ha comprado. Por su llaga hemos sido curados de la enfermedad mortal que teníamos, el pecado. Su cuerpo fue molido y triturado por nuestras transgresiones, recibiendo el castigo que no merecía y que nosotros merecíamos. ¿No debemos contemplarle? ¿No debemos día a día admirarle, servirle, alabarle, levantar nuestras manos en gratitud, arrodillarnos y postrarnos ante Él, Rey de la Gloria? ¿No dice así el texto, el Salmo? Alzado puertas vuestras cabezas y alzados vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de la Gloria, Jehová, el Rey de la Gloria, Cristo Jesús, el Rey de la Gloria. Vayamos al Señor en oración. Señor,